Muy buenas noches, señoras y señores. Es un gran gusto, como todos los miércoles, juntarnos para hablar de la política bajo tres dimensiones distintas con anterioridad, que son las cuestiones de qué es lo que mueve la política. Segundo, cómo se hace la política. Y hoy hablaremos acerca de quiénes hacen la política. Seres humanos que son movidos por diferentes tipos de visiones, algunos altruistas en su sentido práctico y también filosófico, otros buscando alguna fórmula de reconocimiento, otros que vienen de haber sido reconocidos en otros ámbitos de la vida social y pública nacional y que de improviso dicen: yo quiero entrar a la política tradicional. Y hay otros que cuestionan y trabajan con la idea del poder. Algunos cuestionan desde el punto de vista moral y otros hacen serios cuestionamientos sobre el nivel de gestión de nuestras democracias, cada vez más cuestionadas también por la sociedad en su conjunto. Hoy, si pudiéramos decir quiénes son los que hacen la política, estaremos bajo serias sospechas de que realmente no hay eso que Adam Cajama habló en su libro El poder y el amor, ese sentido del servicio en donde el líder político, aquel que se ponga delante de una propuesta, realmente crea que eso es posible hacerlo. A veces porque desconoce el procedimiento real por dentro de eso que Octavio Paz denominó el logro filantrópico, o también porque no reconocen de que hay otros factores que hacen que en democracia las cuestiones no sean tan expeditivas como la gente quisiera. Hoy estaremos hablando eso desde tres dimensiones distintas. Los que están plebiscitando su nombre en campañas electorales, aquellos que miran la acción de la política como hechos concretos en su vida cotidiana, aquellos que reflexionan la política desde el ámbito moral y también aquellos que hacen que la gobernabilidad y especialmente la gestión en democracia se convierta en un factor que realmente retorne el entusiasmo en ella, en la democracia. Ese es nuestro tema, esa es la línea transversal sobre la que desandaremos el programa de esta noche. En segundos, con el primer invitado. Y está conmigo acá hace muchísimo tiempo, no lo tengo entrevistándolo. Lo conozco hace 40 años, Así Carlos es. Mateo Valmella. De la época de la facultad, cuando los éramos jóvenes. Nos estamos volviendo viejos. Así es. ¿Qué hace que te vuelvas a presentar como candidato a presidente en las internas de tu partido el próximo 17? Te escuché atentamente. Y una vez te escuché en San Juan de Nepomuceno, me acuerdo, en donde vos hablabas de que nos gobiernan sin respeto, nos gobiernan sin consideración, nos gobiernan sin amor, nos gobiernan como si fuéramos herramientas de otros objetivos, de los objetivos de los gobernantes, en el sentido que hay un divorcio entre quién gobierna y quiénes son los gobernados. Absolutamente. Y yo me retiré de la política y empecé un programa radial en donde opinaba, pero no tenía activismo propiamente dicho. Pero me sentí indignado por un maltrato que yo creo que recibimos por parte de los gobernantes. Como vos decías aquella vez en San Juan de Nepomuceno, nos gobiernan sin respeto, nos gobiernan sin amor, nos gobiernan pensando que somos un pueblo que nos merecemos los gobernantes que tenemos. Entonces eso hizo que la rebeldía se amotine en mí mismo y dije, me vuelvo a la acción y es un compromiso que yo tengo con la patria desde la época de la juventud. Yo soy un político de convicción, no soy un político de buscar oportunidades. Y entonces estoy en esto, Benjamín. Has estado por dentro de una administración, fuiste el presidente del director del lado paraguayo de Itaipú, fuiste vicecanciller. ¿Cómo es este Estado? ¿Está diseñado para servir o es un Estado diseñado para fracasar? Bueno, Itaipú es diferente a lo que el resto del Estado paraguayo, separemos, ¿verdad? Itaipú yo creo que tiene un diseño, más allá que también es elefántico, se podría manejar con otro criterio, digamos, mucho más moderno que lo que es el Estado paraguayo. El Estado paraguayo es un Estado obsoleto. Es un Estado que no está reordenado internamente, es un Estado en donde el derecho administrativo no se ha podido consolidar como la cuestión previa al derecho constitucional. Por eso que hay tantos desfasajes entre lo administrativo y lo constitucional. Yo creo que el Estado paraguayo es premoderno. Nosotros hemos adaptado el sistema electoral, el electoralismo, pero hemos sido incapaces de adoptar la modernidad.
Y si la modernidad arranca con Lutero hace 500 años, ¿en qué siglo está el Estado paraguayo? Y el Estado paraguayo es un Estado embrionario desde el punto de vista burocrático, tiene una estructura institucional cartilaginosa, es un Estado que no tiene capacidad de gestión, es un Estado que se divorció. Todo Estado democrático tiene que tener un anclaje moral. El Estado paraguayo ha perdido su anclaje ético. El Poder Judicial está a la deriva, necesitamos una reforma del Poder Judicial, es una vergüenza. Y lo mismo pasa con la representación política. He visto que estuviste en Buyapé visitando la casa de la madre de Eligio Ayala. Sí, señor. Yo suelo decir de manera provocativa que si Eligio Ayala fuera un hombre de este tiempo y enfrentara a Blas Llano en las internas liberales, perdería. Bueno, Eligio Ayala puede ser que pierda, no era un hombre de por sí, electoralmente no era el José P. Ullari, que era el caudillo. Eligio Ayala era el hombre de Estado, el hombre que conocía el Estado, fue el hombre que preparó al Paraguay moderno, fue el hombre que hizo la reforma administrativa, fue el hombre que le dio el respaldo oro a la moneda paraguaya, fue el hombre que trajo la inmigración menonita, fue el hombre que hizo el mejor salario público de los maestros, de los docentes, fue en la época de Eligio Ayala. Las catedrales las escuelas eran una catedral de conocimiento y los hospitales estaban asociados a la esperanza. ¿Y por qué no hay gente como él en tu partido? No hay gente como él en la política paraguaya porque un solo partido nunca puede salvar un proceso político. Lo ideal sería que haya Eligio Ayala, que haya Blas Garay, que haya Ignacio Pane, que haya Gondras, que haya Eusebio Ayala. Pues se perdió todo eso porque yo creo que el electoralismo paraguayo, te repito, instalamos el electoralismo, pero no la modernidad, que son dos cosas diferentes. Te recuerdo como un hombre de derecho defendiendo los intereses de la República en general. ¿Qué pasó el 31 de marzo? El 31 de marzo, ¿qué pasó? El 31 de marzo es la consecuencia de un sistema que viene rebajando las instituciones políticas en el Paraguay. Esto se rebajó en un proceso que todavía no hemos logrado que llegue a su punto final. Podemos lograr esto en las elecciones internas y luego en las nacionales, pero el proceso paraguayo es un proceso político que ha pisoteado las instituciones. A quien le correspondió pisoteó las instituciones. No hubo consideración por las instituciones. Quien detentó el poder pisoteó las instituciones porque la gente no cree, no el pueblo, la dirigencia política no cree que el norte está en la construcción institucional. En la historia del PLRA, ¿qué significa el asesinato de Quintana? Un asesinato trágico, grave, que debe ser investigado, que todavía me pregunto por qué el que era ministro del Interior esa misma noche nunca ha sido sometido a un cuestionario, a una investigación por sus propios colegas, por los propios senadores, por el propio Partido Liberal. ¿Por qué no pide que se lo investigue al ministro del Interior, Rojas? ¿Stroessner se animó alguna vez a allanar el Partido Liberal y buscar a alguien y matarlo al interior? No, eso es un acto de barbarie imperdonable que tiene que ser sancionado, que la justicia tiene que proceder, que no se tiene que politizar, que se tiene que allanar el camino a la investigación. Los asesinos de Rodrigo Quintana tienen que ser sancionados, tienen que ir a la cárcel, caiga quien caiga. Lo que no se puede hacer, porque se está bastardeando la muerte de un inocente, es utilizarlo como una herramienta electoral. Porque entonces, ¿qué hacemos ahí? Estamos politizando un tema que tiene que ver con el Estado de Derecho y con la vigencia de los derechos humanos y con la dignidad y con el respeto de las instituciones. Un partido político no puede ser baleado desde afuera. Con todo lo que supuso ese hecho, el que te apoye Llano, ¿es una situación cómoda o incómoda para ti? Es una situación política que me va a permitir ganar estas próximas elecciones. Y te repito, este proceso, los que estaban en contra, ahora en su momento estuvieron a favor. Este es un debate lastimosamente que es la consecuencia de una decadencia política del país. En este debate fuimos pocos los que siempre hemos mantenido una coherencia. El resto cambió de posición de acuerdo a la coyuntura política. Es así de fácil, a la coyuntura electoral, o como se dice ahora, para posicionarse políticamente. ¿Te sorprende el hecho de que muchas de las llamadas durante esas horas se hayan hecho desde Muru-Villaroga por parte de Llano o no? No, yo no sé que Llano estuvo en Muru-Villaroga. Yo te voy a decir una cosa, Benjamín. Blas Llano es un político con sus luces y sus sombras, como todo ser humano. Las tengo yo, las tenemos, las tiene todo el mundo.
pero las responsabilidades políticas son de Blas Llano, las de él, las mías son las mías. Hoy estamos en un proyecto político que pone los ojos en el futuro. Yo estoy construyendo el futuro. Yo lo que no puedo construir el futuro sobre la base de la destrucción. Yo lo que no puedo es construir el futuro del Paraguay haciendo desde una lógica maniqueísta, diciendo vos sí y vos no. Porque te voy a decir una cosa, yo estoy para renovar la política, pero te puedo asegurar que el escenario político y la Cámara de Senadores va a estar integrado casi por la misma gente, para bien o para mal. Eso es lo que hay en la política paraguaya. A mí, ¿qué estoy haciendo ahora? ¿Cuál es el compromiso? Combatir la falta de educación, la falta de salud pública, la falta de empleo, la tercera edad. Yo estoy en ese proyecto. Con ese proyecto me están apoyando. Yo no me voy a apartar de ese proyecto. Soy un político de convicciones. Toda mi vida actué así. Voy a convocar una Asamblea Nacional Constituyente, voy a cesar en su mandato a los 9 miembros de la Corte Suprema de Justicia. Creo que es una vergüenza que mi partido le haya dado la impunidad a los 9 miembros de la Corte Suprema de Justicia a declarar en convención partidaria que no son sujetos del juicio político. Porque ahí también, ahí se origina el problema, en la impunidad. Y la Corte Suprema de Justicia es coautora de la impunidad del delito político en el Paraguay. La última pregunta sobre Llano, ¿es un lastre? No, no es un lastre. Es un dirigente político que trabaja políticamente, es un hombre que dirige determinado sector del partido, que tenemos un compromiso para edificar el futuro. Si a Llano lo tengo que juzgar, entonces le tengo que aplicar la misma regla a todos. Y te puedo asegurar que de ambos lados hubieron actitudes muchas veces incoherentes con respecto al trato de la Constitución Nacional. ¿Y qué aporta a tu campaña? ¿Qué aporta Llano a mi campaña? Bueno, le aporta una estructura política que está formado por diferentes dirigentes. Creo que es el equipo que tiene más mística dentro del partido. Creo que es un equipo muy profesional. Creo que es un equipo que trabaja con coherencia, tiene cierta verticalidad. Es un proyecto político que, dicho sea de paso, en el año 2007 fue el equipo político que a mí me apoyó. Es el equipo político con el que yo vengo haciendo política hace 20 años. O sea, para mí no es nada nuevo. Nosotros nos separamos en el tema de la enmienda, pues yo estuve en contra de la enmienda. Y ellos sabían que yo estaba en contra de la enmienda. Como también sabía Fernando Lugo, yo estaba en contra de la enmienda. Y la alianza se hace con Fernando Lugo. No se hace con el equipo de Frente Guasú que estuvo a favor de la enmienda, o si no, no se gana las elecciones. Y yo te decía una cosa, Benjamín, esperanza y unidad van de la mano. Si no hay unidad, nosotros no ganamos. Fíjate vos el Partido Colorado. El Partido Colorado, imputados fueron todos los liberales. En el Partido Colorado no pasó nada, no hay un solo imputado. ¿O acaso también ellos no estuvieron en los incidentes, no estuvieron en todo? No hay debate, no hay problema de reforma. Se está esperando el abrazo republicano después del 17 de diciembre. ¿Será hipocresía? Es la realidad de la política. Y yo en la política, si quiero ser gobernante, si quiero ser un estadista, tengo que manejar realidad y no ilusiones. Carlos Mateo conoce muy bien a Horacio Cartes. ¿Qué le pasó? También no le conozco. Hace 7 años que no hablo con él. Tampoco no es que le conozca bien. La última vez vos hablaste con él últimamente, antes que él me dijiste. Yo no hablo con él hace 7 años. Hace 7 años, cuando él se afilia al Partido Colorado, pues yo sabía que eso iba a tener una consecuencia en la presidencia. Yo suspendí, él es mi amigo toda la vida, no voy a negar. La amistad yo no niego, bajo ninguna circunstancia. Como tengo muchos amigos, yo nunca niego. Pues yo hace 7 hablo que nunca le llamé por teléfono siendo el presidente de la República. ¿Qué ha hecho nunca hablé con Horacio Cartes siendo presidente de la República. O sea, vos hablaste más con él, Benjamín, yo no. ¿Cuál es su razón principal? ¿Por qué ha fracasado? Es porque no estaba preparado para ser presidente. Sencillo. Esto no se improvisa. El hijo Ayala no demuestra. No hay improvisación en la política. No se puede improvisar. Horacio Cartes es un impreparado para ser presidente de la República. No todo el mundo puede ser presidente de la República. Por eso han fracasado tantos presidentes, porque la preparación no es solamente técnica, la preparación no tiene que ver solamente con la intuición, la preparación tiene que ver con un liderazgo y con una madurez moral que tiene que llevar el gobernante y el estadista que piensa y anticipa las necesidades del futuro. ¿Qué es un hombre maduro moralmente? ¿Qué debería tener? Cuando alguien dice, cuando decís debe tener madurez moral, ¿estás hablando de qué cosa? Y es un hombre que puede decir, mis ambiciones están en segundo lugar y en primer lugar está la patria. Esa madurez moral. Eso no cuando uno dice, yo voy a hacer lo que a la patria le conviene.
no lo que a mí me conviene. Cuando uno tiene una agenda que le trascienda a uno, que es la patria, es la sociedad paraguaya, el pueblo paraguayo, esa madurez política. Cuando uno dice, yo puedo sacrificarme, pero hay un futuro, hay un colectivo que me trasciende, que es más que yo. Yo formo parte de eso. Carlos Mateo, fuiste director del lado paraguayo de Itaipú. Sí. ¿Por qué cuesta tanto negociar cuestiones ventajosas para nuestro país con los brasileros? Y porque lastimosamente nosotros los paraguayos siempre los brasileños tuvieron las perspectivas de que nosotros no íbamos a Itaipú para robar, era la caja chica. Cuando llegué yo, se cambió eso. Y puedo decir con orgullo, cuando era director de la Itaipú Nacional, conseguí que ingrese $1 millón al día a entrar en Paraguay, a partir de las negociaciones que yo hice. 360 millones de dólares conseguí, sin hablar de otros beneficios que yo conseguí. Pero estoy hablando de uno concreto. $1 millón entra cada día al Estado paraguayo. Eso lo consiguió la negociación de Carlos Mateo Valmelli, manteniendo el precio de la energía y sin haber contratado más potencia como ahora este gobierno lo está haciendo. ¿Sabe por qué? Porque la actual administración de Itaipú, la actual Cancillería paraguaya y el actual gobierno paraguayo están sometiendo los intereses paraguayos a otros intereses. Entonces, hoy en día se está comprando más cara, se contrata lo que se llama más potencia en la Itaipú, que siempre fue la posición brasileña. En el 2023 debemos renegociar con Brasil. Primero el anexo C y después todo el tratado. ¿Cómo estamos preparados para eso? No se hizo nada. Hasta ahora nada. Al contrario, cuando yo estaba al frente de la entidad había todo un equipo que negociaba y que preparaba. Equipos formados por técnicos que fueron formados por el ingeniero de Bernardi, que tenían una memoria y una gimnasia administrativa del sector eléctrico y energético paraguayo. Eso lastimosamente se ha diluido todo, una pena. Eso tenía que ser un tanque de pensamiento permanente dentro de la entidad para de ahí empezar a hacer lo que yo quería, un liderazgo en nuevas energías renovables. O sea, pocas posibilidades de que cosas ventajosas saquemos en el 2023. No, vamos a conseguir cosas ventajosas si somos honestos, si defendemos los intereses del país, si ponemos gente capaz al frente y si el presidente de la República, quien esté de turno, priorice eso. El presidente de la República no puede delegar facultades, no puede delegar en su ministro. En su ministro delegar las funciones por la responsabilidad política del presidente. Nosotros necesitamos un presidente de la República que monitoree toda la administración pública, las binacionales, que monitoree los ministerios, porque si no la administración pública paraguaya no se mueve si no hay un liderazgo firme, hondo, profundo del presidente de la República, con conocimiento y con, digamos, también con un manejo político de las cosas, si no, no se logra la gobernabilidad. ¿Qué es el pueblo paraguayo para vos? Y es quizás una razón de vida muy importante. ¿De ellos o tuya? Mía, es mía. Yo si no tuviera el amor a mi pueblo y el respeto a mi pueblo, yo no hubiera estado en esta campaña electoral. ¿Qué es lo que más admirás del paraguayo o de la paraguaya? Yo creo que nosotros, de la paraguaya admiro muchísimo. Creo que es una mujer extremadamente guapa, trabajadora. Además, la mitad de mi gabinete va a estar integrado por mujeres. Yo creo que la mujer paraguaya es mucho más sacrificada, es mucho más entregada, es mucho más responsable que el hombre paraguayo. Lo digo con toda sinceridad, sin deseo de ofender a nadie. Pero ¿qué es lo que yo más admiro de nuestro pueblo? Yo creo que nuestro pueblo, nosotros tenemos un sentido de la solidaridad, especialmente en los sectores más populares. Yo siempre siento eso. Hay un mayor tejido social, quizás con muchas necesidades, pero creo que hay mayor capacidad de respuesta. Vos recorrer los barrios, como estuve recorriendo yo, casa por casa, y vos te estamos organizando una apoyada porque hay una persona que tiene esta enfermedad. Estamos haciendo esto, estamos haciendo... ¿Qué es lo que más te duele del país? ¿Qué me duele? Muchas veces me duele que algunos paraguayos ostenten impúdicamente su ignorancia y su desprecio al pueblo. Me duele mucho eso. Que digan, este es un pueblo de mierda, este es un pueblo que se merece ser tratado así. Eso me duele mucho. No es tanto del pueblo, creo que hay una indolencia, que creo que es una cosa negativa, la indolencia. Hay una percepción, Carlos Mateo, de que la política paraguaya se compra con la mayor cantidad de recursos económicos que se tiene en mano. ¿Crees que el paraguayo básicamente es un pueblo mercadeable, comprable? Mira, si no hay esperanza, la gente hace cualquier cosa. Por eso yo estoy tratando de hacer un esfuerzo muy grande
porque yo quiero establecer la esperanza, yo quiero construir, yo quiero hacer una esperanza. Yo no puedo partir sobre la base de la destrucción, del odio, de la confrontación, de situaciones turbias como fue el 31 de marzo, criminales. Yo tengo que construir una esperanza. Yo tengo que decirle al pueblo paraguayo, está la vida, triunfa la cultura de la vida sobre la cultura de la muerte, triunfa la verdad sobre la mentira, triunfa la luz sobre la oscuridad. Yo no puedo venir a decirle a mi gente, a mi pueblo, para vótenme y decirle yo le traigo la frustración, yo le traigo el fracaso, yo quiero que nos hundamos más. Yo tengo que decirle vamos a elevarnos, vamos a ser mejores. Y yo estoy dando el ejemplo, yo me estoy rompiendo todo, la gente me ve caminar casa por casa y no me arrepiento. Siempre he dicho que después de esta campaña salgo hecho una mejor persona. ¿Cuál es el peor legado del grupo que votó en favor de la enmienda? De ese grupo de 25 senadores colorados, Frente Guazú y liberales. ¿Te sorprendió, por ejemplo, Yoyito Franco entre ellos? Sí, sí, claro que me sorprendió. Yo hablé con él varias veces anteriormente. Yo siempre tuve una posición muy encontrada con respecto a la enmienda. O sea, no a la enmienda, a la reelección vía enmienda. Y para mí fue un debate estéril que hizo que Nicanor no termine bien su mandato, que Lugo no termine su mandato y que Horacio Cartes tenga ese expediente negro en su gobierno, que alguna vez se va a tener que aclarar eso como corresponde. Pero repito, no le vaciemos el sentido dramático que tuvo esa noche para querer utilizarlo electoralmente. Carlos Mateo, la Constitución dice el presidente que haya concluido su mandato será senador vitalicio. Definitivamente. ¿Cartes puede ser senador con voz y voto? No, ninguno pudo ser. Nadie. Esa es la Constitución. ¿Y por qué pone su nombre? ¿Por qué plebiscita su nombre? ¿Y por qué no? Porque hay una sentencia del Superior Tribunal Electoral o de la Corte de la época de Nicanor Duarte. A favor de él. A favor, no hay a favor de Nicanor Duarte Frutos, una jurisprudencia. O sea que el que está habilitado es Duarte Frutos y no Cartes. Mira, siguiendo la línea de la sentencia de la Corte. Pero no sé si fue una inconstitucionalidad lo que presentó Nicanor en aquel entonces. No recuerdo muy bien. Pero recuerdo que lastimosamente, mi competidor fue aquella vez ante el Palacio López dándole legitimidad a Nicanor, le desafía como candidato a senador, número uno, mi actual contendor, y Nicanor Duarte Frutos. Entonces, el problema es que políticamente hacemos todo lo que nos conviene y no lo que es jurídicamente correcto. Nos divorciamos de la verdad, nos divorciamos de la sensibilidad social, nos divorciamos de la razón con tal de quitar un provecho político. Y aquella vez recuerdo que era senador número uno mi contendor de ahora y fue lo desafía. Vení, te desafía a un debate como senador de la República. Bueno, está legitimando políticamente la situación, pero eso se ha hecho toda la vida, lastimosamente, en el Paraguay. Carlos Mateo, ha sido un gusto estar contigo esta noche. Muchas gracias, Benjamín. Carlos Mateo Valmelli, candidato o precandidato presidencial del PLRA, tiene elecciones el próximo 17 de diciembre. Alguien que ha estado en la política durante mucho tiempo, que ahora retorna de nuevo buscando un lugar en la candidatura presidencial de su partido para el próximo 22 de abril. Después de la pausa, hablaremos sobre el combustible moral, de lo que habló también Carlos Mateo Valmelli, pero con un cura italiano, que trae con el apellido una verdadera definición de su propio carácter. La política es una actividad ajena a la moral en la que los valores éticos no tienen aplicación y lo único importante es alcanzar el poder, conservarlo y acrecentarlo. Esto lo dijo Nicolás Maquiavelo, que es un italiano que había sido además un asesor político en la zona de Venecia, y decidimos traer de Medici, decidimos traerlo a un hombre de la zona del Véneto, el padre Aldo Trento, de Comunión y Liberación, con 28 años en el Paraguay. Bien, gracias por haberme invitado. ¿Por qué no hay una relación entre moral, ética y política? El problema no es ante todo ético ni político, es ontológico, porque no hay una estética y por ende una ética sin una ontología. La política es la consecuencia, tendría que ser, de una concepción que yo tengo del hombre. La ontología, la antropología. Yo no puedo discutir de política si antes no sé quién es para ti el hombre. Pues, pienso, por ejemplo, cuando yo en los años 70 perdí la cabeza por la izquierda, pero para mí el hombre era exactamente en aquel entonces una pasión inútil, para decir con Sartre,
o un ser por la muerte, para decir con Heidegger, o mi número salió a la ruleta, para decir con el premio Nobel Monod. Es decir, a mí la vida no me interesaba nada. Por ende, había una única idea que tenía yo de la política, de la ética y todo, era la anarquía. Porque la anarquía era la afirmación del hombre al infinito. Pero encontrando Giussani, me di cuenta que no es así, porque el hombre tuvo un origen. Por ende, cuando descubrí que el infinito que entra, que da significado a la vida, mi vida cambió. Por ende, sí, en una discusión sobre la bondad o menos del comunismo, hago un ejemplo, no es que tenemos que partir de la consecuencia histórica que ha ensamblado de sangre el mundo, tenemos que partir de la premisa antropológica que tiene, porque también la Iglesia en su recorrido histórico hizo mucho tropiezo, pero yo no puedo quedarme a los tropiezos de la Iglesia, tengo que partir de la concepción que tiene del hombre. Ahora, Padre Trento, eso nos lleva a la conclusión de que el político no ama a la gente porque desconoce o no lo ama desprofeso porque lo ignora. Claro, el político, si no tiene claro ni siquiera quién es él, ¿cómo puede ser al servicio del otro? El Papa lo repite continuamente. Médico, cúrate a ti mismo, diría Jesús. Por ende, cuando siento hablar, tenemos que hacer, ¿mas qué querés hacer? Que ya el poeta Ovidio decía, video meliora, deteriora, provoca e sequor. Veo lo que es bueno y hago siempre lo peor. Y San Pablo dirá, ¿quién me salvará de este cuerpo de muerte? Por eso me suscita risa todo esto político que dice, nosotros cambiamos el mundo. Y lo dicen acá, lo dicen en Alemania, lo dicen en Italia, son todos mentirosos. Mentiroso, porque falta en él una concepción antropológica. No sabe quién es el hombre. En la desesperación que hoy vivimos, viene a hablarme tanto de política, ok, pero no se dan cuenta que nuestros chicos se sacan la vida, que nuestros chicos se tiran del balcón, que nuestros chicos están hartos de todo, no se dan cuenta. Nadie se da cuenta de esto, y menos los políticos. Por eso, cuando el poder de la mente, ¿el poder de qué? ¿El poder de qué? Si yo no soy capaz de decir que puedo hacer un infarto ya, nada soy, nada soy. Santa Catalina decía, ¿quién soy yo? Nada. ¿Quién sos vos, Señor? Todo. Todo esto político que hablan de Cristo, de la Virgen de Cacupé, ¿ma qué saben de qué es la fe, de qué es el hombre? ¿Quién soy yo, Señor? ¿Por qué te acuerdas de mí? ¿Quién soy yo? ¿El político ama a la gente? Para mí, hay políticos que pueden amar a la gente, se aman a sí mismos. Si aman a Dios como a sí mismo. Quien no ama a Dios como a sí mismo, no aman a nadie. O diría Peggy, hay gente que dice de amar a Dios porque no aman a nadie. ¿Cuál es la mayor carencia del político paraguayo? La falta de, no paraguayo, de todo lo político. La falta de una sana antropología. No conocen qué significa el significado de la vida, no saben qué significa vivir, se ponen en política no para servir. Pablo VI decía que la política es la suprema forma de caridad, mas ¿cómo puede uno amar a los demás si no se ama así y no ama a Dios? El que vende su voto, el que alquila su conciencia, ¿lo hace por qué? Lo hace solo porque no, es un pobrecito, es uno que en la vida ha perdido todo. Uno que se vende para un voto, que se prostituye, es peor de una prostituta. Porque la prostituta por lo menos sé por qué lo hace. Pero uno que va a vender su conciencia para un voto, dígame vos, qué valor que tiene. ¿La política es un gran burdel? Es un gran burdel. Es un gran burdel hoy en día. Piensen, en Italia se siguen gobierno dopo gobierno y son 4 años que han hecho las elecciones. Y han cambiado 4 gobiernos en 4 años. Dígame vos, ¿qué es la política? Si la política es un gran burdel, ¿el presidente es su administrador? Depende, porque hay personas, yo pienso como La Pira, por ejemplo, el intendente de Florencia, que vivía en una celda de monje, y no era propio así. Y no he dicho que el presidente
sí o sí tiene que ser así, absolutamente, porque es como en la iglesia. Lo que me impresionó más cuando vine a Paraguay es el novenario de Cacupé, que no entendía el porqué. Era una prédica continua contra todas y contra todos. Y yo decía, ¿cómo podemos siempre acusar a los demás? Nosotros, cabeza de la iglesia, ¿somos verdaderamente impolutos? ¿O tenemos que decir, mea culpa, mea culpa, mea culpa, y proponer un camino positivo? Baldicieri estuvo acá, fue nuncio apostólico y dijo, el pueblo paraguayo es un pueblo católico no evangelizado. ¿Tiene Correcto, razón? perfecto, comparto perfectamente lo que dijo Monseñor Baldicieri, hoy cardenal. Cardenal. Ahora, ¿eso no es un poco culpa de ustedes también? Diría, yo sé que el concepto de eclexia es un concepto de comunidad, que incluye a todos los católicos, pero ¿no hay una especie de autocrítica que deben hacerse ustedes los curas de manera mucho más rigurosa? Mucho, te agradezco, Benjamín, porque es verdad. Nosotros curas somos los responsables ante todo, porque nuestro pueblo paraguayo, que exista el cura o no exista el cura, camina lo mismo, porque tristemente nosotros no sabemos olor de oveja. Este es el punto. ¿Y dónde están ustedes? ¿Ustedes huelen a qué? Nosotros olemos, te hago un ejemplo de la parroquia San Rafael, no tengo miedo de decir dónde yo vivo. El otro día vienen a la bandera de mi clínica que quiere casarse, tiene 3 niños, concubina, quiere casarse. Y le digo, ¿dónde es que te va a casar? Acá en la parroquia de San Rafael. No puedo, padre. ¿Para qué? Para casarme ahí necesito 750.000 guaraníes. 750.000 guaraníes para casarte, por ende me voy en el campo. Ma esto no es ser sacerdote según el corazón del Papa y según el corazón de Cristo. Por ende, ¿qué tenemos? Una iglesia, yo digo siempre, San Rafael, de iglesia pobre se volvió una iglesia para los chuchi. Lo que van a cumplir, cumplen, pero no necesita la fe. La fe es reconocer que hace 2000 años un hombre entró en la historia y dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Soy la respuesta a tu deseo de felicidad, de amor, de verdad y de justicia. ¿Está decepcionado con la iglesia de San Rafael? No, estoy simplemente diciendo que tenemos que también ahí comenzar a retomar de nuevo en mano la cuestión. Porque si no estamos atentos, como dice el Evangelio, velad, porque en la hora que menos esperás, llega el Hijo del Hombre. Si yo no hago un camino ascético todos los días, mañana mismo puedo perderme. Padre Trento, ustedes han repetido una y otra vez el problema de Paraguay y usan las homilías de Cacupé para recordárnoslo, pero eligieron a Lugo, el pueblo, a través de ese procedimiento. Usted calificó a Lugo como uno de los grandes puñales puestos en el corazón de la iglesia paraguaya. Claro. Entonces, ¿siguen haciéndolo buscando qué cosa? Yo creo, ¿sabe qué decía el grande Peguín? También el tiempo de los romanos se decía la corrupción peor de hoy, porque nosotros vivimos aquí, no vemos más allá de la frontera. Vayan a Europa a ver qué corrupción que hay, Dios mío. El Papa, ¿por qué exalta tanto la población paraguaya, la mujer paraguaya? Somos, para mí, masoquistas a la enésima potencia. Dijo Peguín, también el tiempo de los romanos existía esto, pero vino Jesús, cortó la cuestión y creó el cristianismo. Y había un gran luchador político con una fuerte ascendencia moral llamada Gandhi que decía, me gusta el cristianismo, pero no me gustan los cristianos. Los cristianos, esta es la cosa que más me dolió desde mi juventud. Cuando usted vio a Lugo de presidente, ¿qué sintió? Una puñalada en el corazón. Porque decía, de un lado percibo que la teología de la liberación llegó a su cumbre, pero mostró toda la estupidez y la fragilidad. Yo perdí la cabeza por esto cuando era joven. Para la teología de la liberación enseñaba a los colegiales, enseñaba la teoría de Freire, la conciencia de la alfabetización, cuando Freire había sido por Allende llamado a Chile como ministro de la Educación.
soñábamos todito con la teología de la liberación. ¿Y qué pasó? Un fracaso. Pero Lugo no sé si era teología de la liberación, ¿eh? Yo creo que era... Lugo no era, sinceramente, después de lo que pasó, no era ni pan, ni mandioca, ni nada. ¿Qué era? Uno que buscaba el poder y que sigue buscando el poder, y nada más. ¿Y qué es lo que lo mueve? ¿El hedonismo, el placer, el sexo? Yo no toca a mí juzgarlo, pero dice que cuando el hombre, como dice Eliot, han perdido todo, se ha vuelto esclavo de la lujuria, del poder y de la avaricia. ¿Qué es el mayor déficit de la Iglesia Católica Paraguaya? Para mí es que tiene que haber conciencia de no dar por descontada la evangelización. Tenemos que comenzar de uno, comenzar de Cristo. Tenemos que comenzar como los primeros jesuitas que iban buscando la verdad, que iban anunciando uno por uno el encuentro con Cristo. Tiene que responder a un grande amigo mío, poeta que murió en mi clínica, Rodolfo Dami, que me permito de leer unas líneas antes de morir. Sentado frente a la luz de la iniesta vela pensativa, pongo punto final a este libro, febrerista era, que la vida, y salgo a vagar por el mundo de la noche, entre fogatas de luciérnagas, voy de regreso a casa, sé que alguien me espera en aquella estrella lejana. Esto tiene que la iglesia paraguaya responder. ¿Quién habita en aquella estrella lejana? Dami murió con los sacramentos en mi clínica. ¿El político paraguayo ama a su pueblo? Personalmente, de lo que entiendo en estos años, hay gente, hay políticos que lo aman, hay personas que lo aman, hay personas que se sacrifican por esto, hay, pienso, no solo políticos, mas sobre todo pienso tanto sacerdotes que han dado la vida. Pienso Padre Alcancía, no sé si lo conociste, el padre de Minga Guazú, Paí Coronel, o sea, toda persona que han dado la vida, porque sinceramente tenemos que reconocer que si hay una iglesia que es un poquito burguesa, hay una iglesia que está dando su vida cotidianamente. Como esto también los políticos. Padre Trento, ¿qué siente usted cuando recibe el salario de Cartes cada fin de mes? Un agradecimiento de corazón, porque también es el único presidente que yo conozco en la historia del mundo que dio su sueldo para una fundación que ayuda a los pobres. Yo como recibo el sueldo de fulano que me ayuda, ¿cómo no puedo ser agradecido? No para mí, para que yo hoy estoy, mañana no estoy más para este pobrecito, porque con aquel sueldo puedo comprarle los remedios por el cáncer, puedo pagar un poquito el sueldo de 190 personas que están ahí trabajando conmigo. Si Lutero hubiera vivido en la parroquia de San Rafael, ¿qué hubiera dicho de eso? No sé responderte, pero yo creo que no quiero, porque la parroquia que yo nací, que yo comencé de uno, era una pobre parroquia de campaña, podríamos decir, ¿no? Cuando el barrio Tembetarí era pobre. Entonces, ahí sacrifiqué toda mi vida y además Pistilli hizo toda su obra magna. Y por ende, para mí es mi corazón la parroquia San Rafael. Pero es importante que vuelva a recuperar el amor a los pobres, que los sacerdotes amen a los pobres, que abran la puerta a los pobres, no que me pongan 750,000 guaraníes para un matrimonio de una pobre chica que viene de San Juan Bautista. Si usted hubiera tenido la posibilidad de hablarle a Cartes sobre el tema de la enmienda y la reelección, ¿qué le hubiera dicho? Magua, esta no es cosa que yo sé que ni siquiera qué es, porque de política... No, usted es un hombre muy inteligente. No se subestime. No. Yo digo, mi función, que es importante que sea clara, ¿no? Mi función es la de servir usted es a los pobres, un hombre que tiene opinión sobre todos estos temas.
que servir a los pobres, ayudándolo en todo lo que tiene que necesitar. Hagámoslo más simple, ¿qué es lo que hizo mal? Lì creo que ha sido una postura que al final pero se concluyó por gracia del Señor bien. Esta es la cosa importante. Es decir, murió un joven. Es verdad, cada muerte es infinitamente grande, pero nos olvidamos también de cómo me parece, cómo se usan las cosas siempre para darle. No se ve nunca el bien en este país. ¿Se confesó Cartes alguna vez con usted? Yo no soy el confesor de nadie, pero digo que no puedo no reconocer que cuando yo llegué a Paraguay 30 años atrás, del aeropuerto hasta mi parroquia, veía toda casita, toda venta de flores, y pues cuando llegaba en el barrio Tembetarí, era realmente todo pobre. Hoy veo que algo aconteció, es muy evidente también, porque nadie puede esconder el sol con un dedo. ¿Usted conoce Bañado Sur? Lo conozco mis amigos porque van a buscar los chicos que vienen a escuela, en nuestra escuela. Pero no conoce territorialmente. No. ¿Nunca estuvo? En la Chacarita. No, Bañado Sur. No sé. ¿Cerca de Cateuro, cerca de la zona de la Universidad Católica? ¿Tacumbú? No, Tacumbú conozco. Pero si usted no conoce Bañado Sur, no conoce la pobreza en su estado más lacerante, Padre Sí, Trento. no, repito. Lo invito a visitar conmigo este fin de semana. Mara, el problema de todos nuestros chicos, ustedes saben, ¿no? Los chicos de la escuela País Alberto. Hay el bus que va a buscarla en la Chacarita, Bañado Norte. Venía a ver en nuestro colegio. Conozco su colegio. Ve los chicos del Bañado Norte, Bañado Sur, que prácticamente vienen ahí todos los días al colegio. Vienen gratis en el Politécnico. Entonces son todos del Bañado Norte, Bañado Sur. Usted vino con la democracia Paraguay. Lo he visto muy entusiasmado cuando llegó. Luego construyendo su obra. Y ahora lo veo como los demócratas paraguayos. Desencantado. ¿Qué significa? Desencantado es una expresión que significa desilusionado. No, absolutamente. Yo veo que tenemos que trabajar mucho más que antes. Yo vine que no sabía nada, entonces para mí era venir a ver América del Dorado. Yo vine de la montaña, he visto que bello que el Paraguay, nunca vi una cosa igual. Me fui a Iguazú, la Granca, toda esta belleza natural. Me quedé sorprendido y también de la solidaridad de la persona, porque no olvidamos que una de las características más bellas de nuestro pueblo es la solidaridad, el amor unos al otro. Padre Trento, le agradezco muchísimo. Lamenté mucho no presentar el libro de Monseñor Bagarín en su centro cultural y que lo tuviéramos que hacer en el centro del lector. Y me dijeron que usted no quería que se presentara el libro ahí. ¿Quién ha dicho así? Es lo que escuché. Dije, ¿por qué no lo hacemos en el centro cultural, que es hermosísimo y que nunca había entrado en ese lugar? Y me dijeron, el Padre Trento no lo quiere. Absolutamente no es verdad. Yo primera vez que escucho la noticia de ti. ¿Cómo no voy a aceptar de que hagan ahí ¿cómo se dice? La el presentación. lanzamiento. Es absurdo. Es primera vez que escucho esta cosa. Padre Trento, me da mucho gusto tenerlo con nosotros y un placer conversar con usted. Después de la pausa, alguien que vive en Bañado Sur y que nos cuenta cómo se hace la política en medio de la mayor pobreza de este país. Para generar 100.000 puestos de trabajo por año, Paraguay debe crecer a un ritmo de 6% e invertir al menos 7.500 millones de dólares. El liderazgo no se compra, no se improvisa, se va adquiriendo y ese adquirir significa tener que pasar por muchas pruebas para poder ganarse la confianza del pueblo. Con nosotros en esta parte del programa un futbolista, un hombre que ha sido aclamado en los estadios de fútbol donde ha disputado encuentros, tanto del Olimpia, del que ha sido campeón y referente de Independiente de Avellaneda, donde hasta ahora lo recuerdan con mucho afecto,
en la selección paraguaya. Estoy hablando de Rogelio Delgado, alguien que quiere estar en el Congreso Nacional y nos visita esta noche. Rogelio, muy buenas noches. De verdad, un gran gusto. ¿Por qué un futbolista metido a la política? Y porque los futbolistas sabemos que desde las graderías no se consiguen los grandes objetivos. Los grandes objetivos los conseguimos desde la cancha. ¿Qué es aquello que se puede hacer desde la cancha y no se puede hacer desde las graderías? Las acciones que verdaderamente vas a festejarlo posteriormente. Allá lo festejas, pero no sos protagonista del hecho. ¿Qué es aquello del fútbol que vale para la política? Disciplina, orden, esfuerzo, trabajo. Si tuviera que encontrar una relación entre el deporte y la política, ¿cuál sería el hilo conductor? Lo más importante es que desde dentro de la cancha se juega para los demás. Eso es lo más importante. Y desde la política esa tiene que ser la premisa fundamental. ¿No parece muy ingenuo un futbolista metido a algo que no conoce mucho y que puede terminar desencantándolo? Mirá que no soy solamente futbolista, o sea, llevo 20 años de docencia, comencé a hacer docencia en Chile, y como creo que en Paraguay, principalmente en el ámbito educativo y en el ámbito deportivo se necesita una gran gestión. Estudié y soy un máster en Derecho, en Economía y en Gestión del Deporte, así que... ¿Se sorprende la corrupción que hay del fútbol, que ahora se ha destapado con este tema de FIFA Gate, o es algo que ya sabías o que olías? Fui protagonista del comienzo de esta situación. ¿Cuándo? Reuniéndonos en el 2012 en el Club Corinthians de San Pablo, con todas las figuras más importantes del mundo. O sea, Figo, Maradona, Romario, Ruggeri, Chilavert. O sea, todos nos juntamos en el 2012, ¿verdad? Porque creíamos que los recursos de la industria del fútbol no era equitativamente repartida entre todos los actores y especialmente con el actor principal que es el futbolista. Pero ¿cuándo percibiste en términos particulares, fuera de esa reunión en Sao Paulo, que en el fútbol había mucha corrupción? Porque jugaste en muchos equipos, jugaste en un equipo donde Grondona era un referente, Independiente de Avellaneda, era el presidente de Independiente, ¿no? En ese momento era ya el presidente de la AFA. Pero fue presidente de Independiente. Tenía una ferretería en Avellaneda, ¿no? Así es. ¿Cuántos años jugaste en Independiente? Y 5 temporadas. ¿Y cuál es el mejor recuerdo que tenés de futbolista? De Independiente. En tu carrera. Varios. En Olimpia, la Copa Libertadores, la Copa Intercontinental. La del 79. Con Independiente, haber jugado con Marangoni, Justi, Bocchini, gente realmente grande, ¿verdad? Y en Chile haber salido campeón con la Universidad de Chile, después de más de 25 años. ¿No pudiste jugar en Europa? Me dicen gente cercana en su momento que vinieron a buscarme del Real Madrid. ¿Y qué pasó? Y en ese momento nuestro presidente no necesitaba de los recursos a lo mejor y era yo figura en Olimpia y no me vendió. ¿Te frustró, te frustra de alguna manera no haber jugado en Europa? Estoy muy conforme con lo que hice en el fútbol. Verdaderamente viví tan intensamente la actividad del fútbol que estoy muy conforme. ¿Admirás a alguien en tu puesto? En su momento, Pasarela me parecía un tipo que edificaba todo en la cancha desde su carácter, porque influía sobre los compañeros e incluso sobre los rivales. ¿Qué es lo que necesita saber un buen defensor, un buen zaguero, un buen central? Por sobre todas las cosas, enseguida decidir cuál es la pelota que se tiene que rechazar y cuál es la pelota que puede bajarlo con el pecho, por ejemplo, y salir jugando. ¿Por qué no fuimos a Rusia? Yo creo que hace rato que tendríamos que haber profesionalizado nuestro fútbol. Creo que ese es un gran debe. Y lo dijimos dentro del desarrollo
del Mundial de Brasil, el Mundial en el que más hubiésemos querido estar. Lo dijimos. Este no va a ser el único Mundial que vamos a mirarlos como espectadores si seguimos viviendo un fútbol profesional con futbolistas amateur que no tienen en una gran mayoría jugadores contratos profesionales firmados y registrados. La selección ganó muchos partidos fuera, que no había ganado nunca. Nunca había ganado Argentina en Argentina, por ejemplo, pero perdió grandes partidos a nivel local. ¿Cuál fue el problema? Y el problema principal es la solidez. La solidez, ¿verdad? El gran tema es el mismo rendimiento, el mismo funcionamiento en dos partidos cercanos. Generalmente hemos sacado bien un partido y hemos fracasado en otro. ¿Por qué cuando empezamos a ganar siempre perdemos? ¿Qué es el problema del fútbol paraguayo? ¿Por qué es incómodo ganar de entrada? ¿Por qué cuando uno marca un gol en los primeros 20 minutos, después no viene 2, 3, 4, 5? ¿Por qué casi siempre? Si uno mira históricamente el comportamiento de la selección y de los clubes paraguayos, los que empiezan ganando terminan perdiendo. Yo creo que nuestro fútbol es muy físico. Nosotros todo lo basamos en lo físico. Y entonces tenemos altibajos. Dentro del mismo partido tenemos se cae el altos equipo y bajos muy grandes. ¿Por qué razón? Porque agotamos las energías. Por ejemplo, en torneos muy cortos, por ejemplo, tipo Copa América, cuando se juega en un solo país, jugamos 2 partidos y el tercero ya bajamos y el cuarto definitivamente ya bajamos más, con excepciones importantes como el del Mundial de Sudáfrica. ¿Por qué hay tantos cortes en un juego? Si uno ve un partido de la Premier League, casi no hay personas que pierdan el tiempo cayéndose. En el fútbol nuestro hay como 20 o 30 cortes en el juego. ¿Por cansancio? ¿Es un problema físico? No, ¿esa simulación es un problema real? Yo creo que todavía no hemos manejado, no hemos sabido manejar la presión. Y eso incluye principalmente a los árbitros. Entonces... ¿El árbitro corta mucho? Corta mucho. Corta mucho. Y lastimosamente entró también una línea periodística en el que se está estimulando un fútbol light, que es totalmente contrario a nuestro sentir, al gran corazón del futbolista paraguayo. ¿Cuál es la fórmula de Paraguay? ¿Sigue siendo el del desborde, el del cabezazo? Hay gente que ha procurado otro esquema distinto a Paraguay y le ha ido relativamente bien, como el caso de Martino. ¿Y qué pasó después? Yo creo que la esencia y nuestro gran potencial no tenemos que dejarlo detrás. Ahora, tenemos que estimular variantes que de alguna manera le den más importancia aún a lo mejor que tenemos, que es nuestro carácter. ¿Decís, es un fútbol desorganizado como la política? Yo creo que es un fútbol cuasi amateur. ¿Sí? Así es. ¿Y el futbolista paraguayo cómo es? ¿Por qué no tenemos grandes figuras en Europa en este momento? Yo creo que es por la falta de formación. Nosotros tenemos un gran potencial, ¿verdad? Pero todavía hoy, en este tiempo en el que todos nuestros vecinos se han profesionalizado, nosotros todavía estamos coqueteando con el empirismo, con la cultura del payante. ¿Y Tabuilayan de jugador? Forma parte de la formación. Forma parte de la formación al que no le hemos dado mayor importancia. ¿Qué es lo que debemos hacer a partir de ahora después de 2 fracasos continuados, de no ir a mundiales? Así como cuando vine de Chile traje un proyecto, cuando me recibí de entrenador, mi tesis estaba orientado a la formación de futbolistas desde el aprendizaje a la competición. De la misma manera, en el máster, mi tesis estaba orientado a una política de selecciones nacionales, que lo he presentado, ¿verdad? Creo que eso es lo que hay que hacer, desarrollar una política de selecciones nacionales que no sea orientada solamente a la selección mayor, sino que incluya a todas las categorías de la selección albirroja. Dice que en el juego entre entre Alemania y Brasil, donde Alemania gana 7-1, hubo un gran debate en el vestuario después del primer tiempo cuando ganaba Alemania 5-0. Si había que meterle más goles a Brasil o debería replegarse el equipo
y dejar que Brasil hiciera un par de goles para no crear un desencanto todavía mucho mayor. Y ganó la tesis en el vestuario alemán de que le hicieran todos los goles que fuera posible porque deberían jugar al mismo ritmo que cuando empezaron. ¿Por qué nosotros no podemos mantener una rutina de juego? Me decías la parte física, pero mentalmente estamos preparados para ganar o tenemos una sensación de que cuando estamos ganando alguna tragedia nos va a ocurrir. ¿Por qué hay tanta desatención? Usted que ha sido un zaguero, ¿por qué nos hacen siempre goles en los últimos 10 minutos? Hemos perdido la clasificación por goles en los 10 minutos finales. Primero, los alemanes son verdaderamente grandes, porque la manera de respetar a un rival es, si podés hacerle un gol, hacerlo. Esa es la manera de respetar a un rival. Y a Brasil hay que respetarlo de esa manera. Lo segundo, creo que tenemos deficiencias verdaderamente serias en la formación. El gran potencial que tenemos no lo desarrollamos o lo desarrollamos en forma incompleta. Y definitivamente ha llegado el tiempo de que llevemos eso adelante a través de una gran política de selección. Se te asocia con dos zonas, con Roque Alonso, con Limpio, intentaste ya un cargo público. Me imagino que hay mucha gente que te dice, sí, me gustaste, yo soy olimpista, fuiste campeón, pero con ese problema, Dare Coya pagas Anguala luz. ¿Qué le dice un candidato al Congreso cuando alguien le trae la cuenta de luz y le pide que usted le pague? Yo creo que hay cosas que en el momento es muy difícil solucionarlo. Ahora, yo creo que las soluciones de nuestro país no lo vamos a encontrar en ningún otro lado que no sea en la educación. Y una educación en la cual el deporte y el arte tienen que ser los elementos principales, ¿verdad? Verdaderamente creo que si no apostamos a eso, nuestro país se va a pique. Cuando hablas con la gente, ¿qué es lo que te dice esa gente cuando se refiere a la política? Hay mucha gente que te debe preguntar, ¿por qué te metes a la política? ¿O por qué te metiste a la política? ¿Y qué le contestás? Y porque así como cuando en el 85 habían pasado 28 años de no ir al Mundial y éramos solamente espectadores, yo no quiero seguir siendo espectador de una vida cada vez más degradante de la que estamos viviendo. ¿Por qué no eres colorado ni liberal como candidato? Porque soy independiente. Yo creo que una de las de los más grandes daños que le hemos hecho a nuestro país es desde la obsecuencia. Y, por supuesto, me revelo a hacer eso. ¿La dictadura no te gustó? Para nada. Cuando veías a Stroessner en el estadio, en alguno de los juegos de la selección, ¿qué pensabas? Una anécdota. Un ministro de Defensa me dijo antes del Mundial, o te sacás la barba, que en ese momento prácticamente no se podía tener, ¿verdad? O no te vas al Mundial. Y yo me fui al Mundial, con barba. ¿Cuál es el mayor daño que le hizo la dictadura a Paraguay? Principalmente creo que es la falta de educación. ¿Y eso se proyecta en la vida cotidiana cómo? Cuando decís falta de educación como legado, ¿dónde se ve, dónde se nota? En todo. Es muy claro en nuestro país cuando los abuelos nos dicen la tabuño nande yucay, pero de huerecoasí. Eso es lo que nos pasa. Yo creo que tabuñan de yucay y de coasí, moco y vea, al mismo tiempo. Rogelio Delgado, tenés un proyecto, inclusive decir, vamos a transformar, si llega al Congreso, mayor cantidad de espacios verdes, mayores lugares donde los niños puedan jugar. Porque crees que hay una relación entre lo lúdico, el juego, y la cuestión de los espacios verdes. Y estás preocupado porque no hay más espacios para las canchitas. Es así. ¿Y qué tipo de chicos estamos creando a futuro si es que no tenemos esos espacios? No tenemos, los chicos ya no tienen músculo, están llenos de grasa, no hacen deporte. No hay espacios. Yo te quería graficar y voy a considerarte que vos sos uno de los niños y jóvenes del departamento central, ¿verdad? Y te regalo una pelota, ¿verdad? Pero aquí las estadísticas
BID sí, nos dice que no hay espacios. La Organización Mundial de la Salud dice que las personas necesitamos 12 metros cuadrados como mínimo para desarrollarnos con bienestar. Y eso ¿verdad? no existe ni en Asunción No, ni en las principales ciudades no, del Gran Asunción. No existen. No existen espacios verdes. El limpio 0.1 no puede ser. Así es. No. El limpio, yo te regalé esta pelota. Vas a tener que estar firme ahí, no vas a poder jugar. O sea, Porque en la tierra de Gómez Berlangeri no hay lugares donde jugar. Todas las canchitas de las esquinas lo han vendido. No existen. Entonces necesitamos una gran gestión, porque no tenemos ninguna otra alternativa más que utilizar el medio del deporte y el arte para educar y para formar. ¿Por qué estás con Yucio? Porque veo que Yucio es parte de tu proyecto, Somos Paraguay. Sí, porque creo que es una persona confiable y honesta. Creo que tenemos un pensamiento muy cercano, muy común. Rogelio Delgado, necesitas un estadio Defensores del Chaco lleno para llegar al Congreso. Más o menos 35.000 personas tienen que votar por ti. ¿Por qué tendrían que hacerlo? Porque voy a jugar para ello. Así como jugué por la albirroja para darle alegría a la gente, así voy a jugar. A lo mejor no con tanta calidad técnica, pero con mucho coraje, con mucho carácter. ¿Con quién te hubiera gustado jugar en la política? ¿Con quién? ¿O con quiénes? Con quienes jugué, ¿verdad? Yo creo que vamos a formar un gran equipo como Paraguay, como ese mediocampo de Paraguay con Romerito, Jorge Amado Núñez, Adolfino Cañete y Roberto Cabaña. Así yo soy muy visionario a la hora de armar equipo y sacarle rendimiento a ese equipo. Gary Lineker, que les hizo 2 goles en México, decía una cosa simpática: el fútbol es un deporte inventado por los ingleses que siempre ganan los alemanes. Así es, realmente. Y nos hizo esos goles después de los 30 minutos. Antes de los 30 minutos le tuvimos 4 oportunidades de gol a Inglaterra, pero después la balanza del profesionalismo se inclinó hacia Inglaterra. ¿A partir de qué momento de un juego se demuestra quién está listo y quién no? 20 minutos del segundo tiempo. ¿Cuándo cae un equipo paraguayo? Un equipo paraguayo se impone en las primeras jugadas, en la primera jugada. Serían los primeros 20 minutos. Sí, no, en la primera jugada. Ahí demostramos nuestro carácter, ¿verdad? Y generalmente agotamos las energías, ¿verdad? A no ser que manejemos el trámite en los primeros minutos del segundo tiempo. ¿Qué le faltó a Chiqui? Yo creo que por sobre todas las cosas, un técnico depende de llegar a un buen club o a la selección ideal en el momento ideal. Él fue el técnico ideal. Los 2 momentos en los que llegó no fueron buenos momentos. Perú no nos ganó nunca, aquí en casa, y nos ganó ahora, y se fue al Mundial. Y los 2 últimos partidos Venezuela también ya no ganó. ¿Eso significa? Eso significa que ellos han crecido y nosotros peligrosamente nos hemos estancado. Rogelio Delgado, ha sido un placer conversar contigo esta noche. Mucha suerte en el tema de la política. Muchas gracias. Esto se lo damos a un niño ahí en algún espacio verde para limpio. Así es. Nos vamos en este corte y después de la pausa hablaremos con alguien que mira la política viendo desde la gestión y viendo fundamentalmente desde la perspectiva internacional. Eso será después de esta pausa. En América Latina vivimos en el predominio del capitalismo financiero, con gran influencia de instituciones financieras privadas, y las grandes empresas transnacionales obtienen mayores ganancias. Miguel Cereceda puede hablar mucho de estas cosas, de las cuestiones financieras, de qué realmente hace la democracia. ¿Tenemos una democracia sobrevalorada o devaluada? Él es economista, un máster en administración de empresas y es un consultor internacional de gran prestigio. Don Miguel Cereceda, ¿cuál es el problema de la política? Bueno, yo no sé realmente cuál es el problema en la política. Lo que yo te podría decir
es que yo veo a los políticos en la acción de gobierno. Entonces ahí podríamos ubicar cuál es el problema de la política en los políticos cuando hacen política en el gobierno. Sí, ¿por qué les cuesta tanto ocuparse de las cosas primero que tiene la gente como parte de eso? O sea, una especie de desenganche con el tema de la gente. O sea, al principio les interesa mucho la gente, llegan al poder y se desentienden de la gente. ¿Qué pasó? Yo creo que lo que exige una campaña electoral como la que estamos viviendo en este país y en otros países que nos ha tocado observar esta realidad, es una cercanía que pocas veces se vuelve a repetir cuando uno ejecuta la acción gubernamental, que es la cercanía hacia la gente, etcétera, porque están buscando los votos y están consensuando, entiendo yo, las diferentes propuestas de gobierno. Pero una vez que se ingresa al aparato público y a dirigir el aparato público, los problemas son absolutamente diferentes y ellos se confrontan una cantidad de crisis y cuestiones conflictivas que devienen tanto de fuera de la oficina como de dentro de la oficina. Y ahí empezamos a ver aquellos países que tienen mayores niveles de institucionalidad de aquellos que no lo tienen tanto. ¿Y qué supone en el segundo, en aquel que no tiene tanto? ¿Dónde aparecen las cuestiones centrales? ¿Dónde aparece el conflicto de la gestión? Mira, ahí se juntan cosas que no son necesariamente catalogadas o calificadas como que a esto o a este país le falta institucionalidad, pues no creo que sea eso necesariamente así. Desafortunadamente las cosas son un poco más complejas, porque vivimos nosotros, por lo menos en la región, en América Latina, sociedades complejas. Y esto viene básicamente de dos factores, que los países que hoy día llamamos de primer mundo, o los que tú sueles ejemplificar en Asia, no lo han vivido. Nosotros estamos viviendo un crecimiento económico acompañado de un nivel de desigualdad enorme. Y eso... Somos más desiguales que África. Y eso confronta a niveles de gobierno complejidades de todo tipo. Entonces, a la oficina de un primer ministro o a la oficina de un presidente ingresan permanentemente cuestiones que son de emergencia. Que son de emergencia porque suceden en el mundo real, pero luego son amplificadas por los medios de comunicación y muchas veces poco profundizadas. Nos interesa un problema en la medida que es ruido, pero cuando ya el ruido baja ya no profundizamos más y pasamos a otro ruido y así sucesivamente. Y nos hemos acostumbrado tanto medios, críticos, etcétera, a supervivir en la epidermis de la política. O sea, nunca se le hincan los dientes a los temas como realmente debiera. Pocas veces. Fukuyama tiene una expresión que me gusta mucho repetirla. Dice, si la gran épica de América Latina del siglo XX hacia el final fue desalojar a los gobiernos militares autocráticos, la gran épica del siglo XXI es la gestión en democracia. ¿Estás de acuerdo con que la democracia se juega su futuro entre nosotros en relación y proporción directa de la calidad de gestión? Yo creo que sí, pero quisiera recuperar un par de cosas que dijo Mateo y también el padre Tentor, que tienen que ver, un tema es la condición de la madurez moral. A mí no me parece eso fundamental. Y en el ejercicio que hemos tenido en la organización que yo trabajo, frente a los gobiernos, eso se nota cuando hay y cuando no hay. Cuando hay una apertura total a innovar, a decir qué es lo que podemos hacer, esta situación no se ha presentado, cómo la podemos tener. ¿Y del otro? Porque el político, una vez que asume y está en el gobierno, se enfrenta a un conjunto de situaciones para la cual no hay academia. Y eso lo hemos podido comprobar nosotros porque hemos estado participando en Princeton, hemos estado participando en NYU, y ahí en esas universidades las escuelas de gobierno están muy lejos, ¿no?, de dar las soluciones a las criticidades que se presentan cotidianamente. No solamente en América Latina, sino también en otras regiones. O sea, enseñan cosas que no son aplicables en la realidad. O de difícil aplicación, porque incluso la academia en esos lugares, y acá también, está como muy lejos de la realidad. ¿Y de dónde se nutre, por lo tanto, la política? ¿De dónde saca sus elementos de reflexión? ¿O no reflexiona nunca? Yo creo que hay una carencia de reflexión muy fuerte en la política, porque la acción es muy avasalladora, ¿no? Es como una ola grande y después de la cual sigue otra más grande y así sucesivamente. Entonces, sacar aire es un poco difícil. Cuando uno quiere sacar aire, empiezan a tener los críticos que nuevamente te dicen, oigan, allá viene otra ola, entonces es difícil poder reflexionar en ese momento. Don Miguel Cereceda, algunos dicen que la gran enfermedad recurrente de la política es el cinismo. Y el disimulo. Son dos características que son muy fuertes, ¿no? Aparentar que las cosas no suceden o que las cosas están sucediendo, pero nosotros disimulamos que no pasan.
¿no? Y eso es una carencia de contacto con la realidad. Pero yo creo que eso está cambiando mucho, Benjamín. Me parece a mí que desde los años 2003, 2004, 2005 estas cosas se están revolucionando. ¿Qué es lo que ha traído consigo ese cambio? ¿La tecnología? Yo creo la tecnología nunca se va a avecinar si es que acaso no hay un énfasis de la sociedad de poder o querer comunicarse cada vez más. No es que la tecnología te puso algo y a partir de ahí tú reaccionas. Yo creo que la sociedad necesitaba posicionar sus diferentes voces y hoy día tenemos voces por todos lados. De tal suerte que el episodio de representación que se tenía antes en los partidos políticos se ha disminuido muchísimo. Y hoy día la gran tecnología de trabajo político, no solamente en la región, sino incluso en los países del primer mundo, es la consulta permanente al ciudadano. Antes se pensaba que la consulta era la electoral y punto, se acabó. Pero ahora, como tú mismo has comentado varias veces, el hecho de la ciudadanía no significa ir y votar, sino participar permanentemente. No solo en la programación, sino también lo último que hemos venido observando es en la cogestión. Es decir, Estado, tú te encargas de eso, nosotros nos encargamos de aquello. Nos parece que es la única forma de transformar y llegar a las dramáticas cambios que necesitamos llegar. Hay dos palabras que reflejan también dos realidades. El estado de incertidumbre que domina muchas de las acciones y la precariedad de muchas acciones de la política, al punto que algunos hablan del precariato como una especie de tipo de gobierno en el que se desenvuelve gran parte del mundo en la actualidad. ¿Cuál es el elemento cancerígeno de nuestras democracias que hay que evitar que haga metástasis? Dicho de esa manera clínica, yo creo que también se podría tratar como se tratan estas enfermedades, primero con mucho cuidado y con mucho análisis, y análisis permanente, porque esto no es cierto, no sé si me explico, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la Fiscalía General de la Nación en Colombia, donde estamos ejecutando una transformación en la estructura de gestión, estamos probando no planes, sino ideas programáticas que tengan en el medio algo que hemos denominado píldoras de efectividad, para no esperar el indicador final a ver si efectivamente logramos o no logramos una mejor imputación. No sé si me explico. Entonces, ahí es donde se pueden medir adecuadamente los procesos de gestión, tomando en consideración el avance cultural propio de cada país. Y eso a mí me parece que es un gran vacío. Todo el mundo empieza a prometer lo que puede hacer y lo que va a hacer, etcétera, y como dijo el padre, que anteriormente entrevistaste, pues son como una especie de mentiras. Básicamente es eso. Pero todo el mundo quiere creer esas mentiras, porque de alguna manera eso nos trae cierta satisfacción también. Pero en el momento de los vamos, cuando estamos frente a este asunto, nos falta mucha técnica de trabajo. Te quiero contar un par de ejemplos. Con una gran habilidad política, el gobierno de El Salvador, hace 2 gobiernos atrás, generó una cosa que se denominó el Plan El Salvador Seguro. Y ahí estaban coparticipando cerca de 40 instituciones de la sociedad civil, universidades y las estructuras del Estado. Se hizo un plan excelente, a un nivel programático muy interesante. Pero, por ejemplo, cuando ese plan aterrizó en un distrito que se llama Santa Rosa de Guayachillín, me parece que así se llama el asunto, entonces el asunto era primero instalar el Estado, y para instalar el Estado había que despejar a las maras, que era el Estado que estaba reinante en ese distrito. Entra la policía. Los maras son las bandas criminales. Las bandas criminales, muy organizadas en Centroamérica. Entonces entra la policía, despeja las maras, efectivamente se encarga la parte, si tú quieres, más de justicia, fiscalía y demás, y se deja vacío el territorio a los efectos de que ingrese el Estado y se reconozca el Estado como el nuevo parámetro o paradigma que tiene esa pequeña sociedad. Y ese Estado iba a ingresar con 4 cosas muy sencillas. Primero, con algunos tubos de desagüe. Segundo, con la reparación del Parque Central. Tercero, con la organización de un campeonato mixto de fútbol. Y cuarto, con otra cosa más. Inversión poca, sino básicamente un ingenio para que todo esto sea concatenado. La policía entró el día 1, pero sin embargo el parque pasó por un proceso de preinversión que demoró 28 meses. 3 meses fueron para ejecutar y la obra se terminó al 32º mes, ya cuando las maras habían regresado. ¿Qué significa eso? Significa algo muy simple, que nosotros hacemos acuerdos a nivel de abstracto, muchos, como los planes del gobierno, pero en el momento de que vamos, uno se imagina que ese es un problema técnico y ese es un error. Ese es un problema político, no es un problema técnico, porque los problemas de sincronización y sinergia son problemas políticos, no son problemas técnicos. Don Miguel Cereceda, el poder o el que llega al poder tiende a menospreciar mucho este tipo de reflexión, porque dice no tengo tiempo. Además, ¿qué podés decirme vos si finalmente no ganaste una elección? Yo gané la elección y por lo tanto tengo derecho a equivocarme o a hacer las cosas como a mí me plazca.
¿Por qué la inteligencia no ha terminado por colonizar el ejercicio de la política cotidiana? En muchos casos. En muchos casos, pero yo creo que esas cosas también están cambiando. No todo se va a ver como tú pretendes que se vea, como la mayoría de críticos quisiéramos que se vean las cosas. Nosotros tenemos que observar y apreciar y valorizar todo lo que está en proceso. Y cuando tú ves cuestiones que se están asentando en proceso, quizás la historia nos esté dando la razón que estamos yendo por buenos pasos. ¿Cuál es un proceso optimista que tienes para contarnos, por ejemplo? Hay varios ejemplos que se me vienen a la cabeza. Por ejemplo, en el caso del Paraguay, lo último que yo he visto en estos últimos 10, 15 años es una transformación del aparato institucional. A pesar de que yo veo que todo el mundo lo critica, yo encuentro, porque trabajo en algunas instituciones, que siempre hay unos talentos que yo digo, ¿y esto por qué no sale en la televisión? No sé si me explico, ¿no? ¿Por qué no está el director de presupuesto de esta institución que sabe mucho? Porque es una autoridad intermedia y nosotros logramos, o menospreciamos esas autoridades intermedias que existen en el aparato público, que son fundamentales para que la cosa marche. ¿Cuándo haces tú posible que las cosas se transformen? Cuando incorporas a la institucionalidad al proceso de cambio. El proceso de cambio no es una idea, y menos en el gobierno, y menos en la acción ejecutiva, es precisamente movilizar la política pública. Y cuando hablamos de política pública no estamos abstrayendo. Política pública básicamente son servicios, o nuevos o mejoramiento de los que existen, sobre todo mejoramiento de los que existen. Miguel Cereceda trabaja mucho en África y nosotros tendemos en América Latina a usar la expresión despectiva de nos estamos africanizando. Cuando miré los indicadores de África, que son realmente mucho más optimistas que en América Latina, por ejemplo, África es menos desigual que América Latina y es menos violenta que América Latina. ¿Qué es aquello que África nos puede enseñar? Mira, algunos países de África, sobre todo de la zona norte de África, que es muy diferente a la del centro y muy diferente a la del sur, nos pueden enseñar que tienen muchos miles de años antes que nosotros tratando de hacer civilización. Por ejemplo, toda esta zona de Cartago, lo que es Túnez y Libia, son civilizaciones muy antiguas y con larga trayectoria de gobierno. Pero con muchos autócratas como Gaddafi también, ¿eh? Sí, en el medio ha habido mucha historia. Ha habido mucha colonización, ha habido gentes autoritarias como Gaddafi, como tú bien mencionas, pero es una sociedad que permanentemente se está reencontrando, con un pensamiento un tanto más sombrío del que nosotros podríamos tener, porque tienen más frustraciones probablemente. Algunos me dicen de que uno de los temas grandes de África que ya resolvieron es el tema de la identidad, ¿no? Yo soy negro, mi padre es negro, mi abuelo es negro, en cambio, en América Latina todavía no resolvimos bien qué es lo que somos. Y en esta triple crisis que vivimos, identidad, valores y destino, cada crisis nos pasa una parte de la factura, lo que hace que la sociedad tenga muchas fracturas y generalmente no tengamos gobiernos acordes. Me decías, el tema de la identidad y de la tradición. ¿Qué otra cosa puede aportar África? ¿Por qué es menos desigual, por ejemplo, o por qué es menos violenta? A mí me parece básicamente por Côte d'Ivoire, ¿no? Costa de Marfil, CAR, ¿no? Central African Republic, en esos episodios. A mí me parece que además de la perspectiva autoritaria que se delega de la colonización, eso está presente, el hecho comunitario es bastante fuerte y las estructuras comunitarias dicen mucho. Nosotros estuvimos en un pueblo en Central African República, cuyo nombre, la capital es Bangui. Este pueblo está al norte, a 400 kilómetros de ahí, para poder preguntar a un pueblo recientemente liberado por los cascos azules de Naciones Unidas, para ver cuáles son los servicios que necesitan ahora. Y nos pusimos a conversar con una comunidad llena de mujeres, en donde los colores, y esos son los aspectos culturales que te empiezan a decir cosas, en los colores significan distintas estructuras de poder dentro de los mismos grupos femeninos y ya están debidamente organizados. No es que se están peleando, como yo veo en algunos países, entre los mismos partidarios, se están peleando ahí delante de todos. No, está todo muy bien organizado. Entonces, ¿qué es lo que se necesita en materia de educación? Ellas te dicen directamente, nosotros tenemos niños entre tales edades y tales edades y necesitamos una escuela de segundo grado, sobre todo. Del resto también, pero ahora de segundo grado. En materia de salud, ¿qué necesitan? Estamos todos picados porque la guerra ha hecho que vayamos al monte y en el monte nos pican, entonces estamos todos infectados, necesitamos medicinas y un enfermero que los apliquen. Mientras tanto, los grandes proyectos intelectuales de la política exterior y sobre todo de los cooperantes y demás, que yo aprecio mucho, porque yo soy uno de ellos y demás, a veces nos equivocamos mucho porque traíamos mucho intelecto a una estructura cultural que
en una de esas nos puede enseñar a nosotros. O sea, la política tendría que escuchar más a la gente y aprender de ella. Yo creo que definitivamente, por la política se hacen muchas visiones y muchas utopías que no necesariamente son las visiones y las utopías de los grupos sociales. A mí me asusta saber que Brasil es el país donde más asesinatos se producen anualmente. 54.000 homicidios tiene Brasil. 54.000. Es el país donde hay más muertos al año por violencia de ese tipo. Y sin embargo no reflexionamos sobre eso. Para nosotros Brasil es el carnaval, el fuchibol, pero no es el genocidio que está ocurriendo en esa nación con la que tenemos una frontera común enorme los paraguayos y una gran relación de tipo comercial. No quisiera perder la oportunidad de hablar del tema de la economía. El modelo económico que venimos implementando favorece a la construcción de ese elemento colectivo que entusiasme de nuevo la política o al contrario, la disgrega, la aparta, la desengancha. Mira, mencionaste un tema anteriormente y vamos hacia el tema económico inmediatamente. Nosotros no reflexionamos acerca de algo que mencionó el padre anteriormente, que es el tema antropológico, que tiene que ver con el estudio de las condiciones físicas de los sujetos y la evolución cultural. Son ambas cosas que se juegan en la antropología. En materia de evolución cultural, nosotros estamos viendo personas que asesinan a otras personas por el robo de un celular. Y ese robo del celular lo está ejecutando una persona que forma parte de una estructura organizada. Eso es lo que aprendimos en Colombia. Si tú robas un celular, eso va a una canasta de celulares. Esa canasta de celulares paga las motocicletas, y no las motos, sino los motores de motos. Esos motores de motos nos sirven para poner en los barquitos que van por todo el Amazonas traficando la droga y poniendo los motores en los refrigeradores y los calentadores que necesitan las cocinas para la cocaína. Entonces, todo esto es un tráfico de trueques. Todo eso está muy bien armonizado. Y ese celular termina, el que se roba en Bogotá, termina en la Argentina. El que se roba en la Argentina, termina en Perú. Y así ya está todo debidamente estructurado. La Fiscalía en Colombia, junto con la Fiscalía de estos países que acabo de mencionar, hicieron un acuerdo, hicieron un apagón a partir del email de los celulares. Entonces esos son avances interesantes. Pero dentro de la naturaleza de la parte judicial y fiscal de este tema, así se resuelven estos asuntos. Pero eso no se va a resolver estructuralmente si nosotros no nos damos cuenta, cultural y antropológicamente, para utilizar las palabras del padre Tentor, de que estos señores que hacen estos delitos son pobres de tercera generación. Su padre fue pobre, el padre de ese padre fue pobre, y los 3 generaciones no conocieron ningún mecanismo de bienestar. Entonces tenemos una pobreza consolidada. Yo diría transformada a la vinculación del delito. Tenemos una pobreza que hace hoy día proclive que las personas busquen soluciones inmediatas, sobre todo frente a una estructura societal en donde se ve mucha impunidad de otros niveles. ¿Por qué hay tanta pobreza ética en los gobiernos? Eso ya no te podría resolver esa pregunta rápidamente, pero en Colombia, vuelvo a Colombia nuevamente, que es un país que yo siempre denomino es el país del sobrederecho. Es decir, además del derecho hay más derecho todavía. Hoy día los colombianos se han dado cuenta de que a partir del sobrederecho nos hemos olvidado de la conducta ética y siempre estamos esperando que haya una ley que nos norme y no sea la condición valórica aquella que oriente nuestros pasos. Correcto. Miguel, gracias por tu tiempo esta noche con nosotros, por colocar estos temas que hacen referencia a la reflexión del quién es en la política, que ha sido nuestro eje de conversación esta noche. Ha sido por demás un programa interesante de compartir con ustedes. Nos reencontraremos el próximo miércoles para hablar del por qué. ¿Por qué hay algunos que hacen la política como hacen? ¿Y por qué estos resultados han sido tan magros y tan estrechos en los últimos años? Eso será el próximo miércoles a las 21 horas. Buenas noches y buena suerte.